Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación Familias Protectoras de la Infancia. Mi nombre es Andy Giley Vargas Cortés. En esta ocasión vamos a tener una agenda de aprendizaje, recordando cuáles son esos derechos de nuestros niños y niñas, entendiendo cuáles violencias y maltratos se pueden presentar y asimismo qué acciones, qué rutas podemos activar cuando esto se presenta. Es importante entender que a nuestros niños y niñas los protegemos de manera integral, que entendemos que cada uno de ellos y de ellas son sujetos de derechos, que garantizamos como padres, como entidades, como sociedad civil y el Estado, que protegemos sus derechos. Y para ello también debemos prevenir que se presenten algunas situaciones de maltrato o de violencias. O asimismo, poner en acción las rutas para poder proteger y reactivar así la garantía de esos derechos. Bien, es importante para este primer ejercicio que nos demos el espacio también para repensarnos y repensar también la educación que damos, la educación que compartimos con nuestras parejas, la educación que también impartimos a nuestros hijos e hijas. Y por ello os traigo esta frase a colación. Quiero que cada uno lo complemente en su cabeza. Si tienen algún espacio para escribir, aprovéchelo y hágalo. Es un ejercicio también para reflexionar cómo usted educa, como usted también ha aprendido a ser educado. Y esta frase dice, la letra con sangre, y es de esta manera que usted va a completar esta frase, para así también integrar cómo es su educación, cómo fue educado y cómo ahora está haciendo la educación hacia sus hijos. Muy bien, para entrarnos en el primer temario sobre los derechos de las niñas y de los niños, recordemos aquello que habíamos visto en la anterior sesión. Existe en Colombia un Código de Infancia y Adolescencia, que son esas normas que nos visibiliza la protección de los niños, niñas y adolescentes, que tiene un muy fuerte propósito y es garantizar el bienestar de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y de esta manera tiene 4 principios: la protección integral, el interés superior, la corresponsabilidad y la perspectiva de género, explicados en la anterior espacio de formación. En el capítulo 2 de este Código de Infancia y Adolescencia nos mencionan los derechos. Tenemos 20 derechos. El que haremos colación y en el que más haremos énfasis en este momento será el derecho de protección. Y es por ello también muy importante que empezamos a entender cómo los derechos de protección pueden ser vinculados con esas violencias y maltratos. Y es que si yo protejo, las violencias y los maltratos no van a ocurrir. ¿Bien? Si yo garantizo la protección, es porque violencia y maltrato no va a ocurrir. ¿Qué entendemos por violencia o por maltrato infantil? Y es cualquier tipo de forma, acción, perjuicio, castigo, humillación, abuso físico, psicológico, un descuido, una omisión, un trato negligente, un maltrato, una explotación sexual, incluidos también actos sexuales que son de maneras abusivas o violaciones. Y en general, cualquier tipo de violencia o agresión que se dé contra un niño, una niña o un adolescente. ¿Por parte de quiénes? De los padres, de un integrante de la familia, de representantes legales por custodias o de cualquier otra persona. Y dentro de estas formas de violencia que son visibles y que queremos también que ustedes puedan identificar y de esta manera garantizar la protección para que no suceda, vamos a encontrar hoy la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual. En nuestros casos de nuestros niños se llama abuso. Legalmente es un abuso sexual por la edad en la que están nuestros niños y niñas. Y por último, la negligencia o el abandono familiar. Muy bien. Para la primera violencia tipificada como física, entenderemos que es toda acción que se hace a través del uso de la fuerza física, que causa un dolor, que genera un malestar, que ocasiona lesiones o hay daños contra la salud del niño o de la niña y que también incide en el desarrollo, del crecimiento,
de esas etapas o esos hitos que conversábamos en la primera sesión de aprendizaje. Se ejerce contra cualquier parte del cuerpo, no algo específico, sino con cualquier parte del cuerpo. Y con todo tipo de objetos. Estos objetos pueden ser armas, sustancias, agentes químicos u objetos que también producen quemaduras. Dentro de la violencia física hablamos que se pueden también presentar otras formas de violencia y en estas hablamos del ahogamiento, de la ingesta forzosa, de obligar a asumir posturas inadecuadas, de castigos físicos y de castigos corporales. Y para ello podemos identificar unas señales de alerta, aquello que en la emoción, en el comportamiento, en la caracterización física de nuestros niños y niñas, nos hace resonancia de que hay alguna situación particular que nos está diciendo tengan precaución. Por favor, acuda, llame, verifique qué está pasando con su niño o su niña. Y en este momento entonces es cuando tenemos que entender que esos indicadores físicos en nuestros niños y niñas pueden ser magulladuras, moretones, quemaduras, fracturas, heridas o raspaduras también, lesiones abdominales, señales de mordeduras, explosión o inducción en la ingesta de medicamentos, de sustancias psicoactivas. Puede pasar también a nuestras edades en primera infancia, que por los entornos laborales que se tienen haya consumo de sustancias psicoactivas. De pronto puede causar también somnolencia, afectación en la salud, la expresión del dolor, decir ayayay, ayayay, sin que se vea una herida o un golpe. Eso también es una expresión de dolor que manifiesta de manera física. Obligar a modificar también su aspecto físico, cómo se viste, qué es lo que también el niño o niña manifiesta, cuándo se quiere vestir. En los indicadores emocionales o comportamentales podemos también encontrar que hay comportamientos que no son observados claramente, como por ejemplo los cambios de hábitos o los cambios que cómo se relacionan con otros niños o con los adultos. Puede haber un bajo rendimiento o una falta de motivación, o una falta de interés por actividades que antes le parecían placenteras. Puede haber unos cambios muy bruscos de su conducta, de su estado de ánimo, tristeza, llanto. Encontrarán también niños que en sus indicadores de violencia física se observe miedo, rechazo hacia su casa, hacia la institución, hacia el lugar donde los cuidan. Pueden también ocasionar que nuestros niños y niñas sean muy cautelosos cuando van a tener un contacto físico o muestran comportamientos de muchos extremos, entonces ser muy agresivos o aislarse totalmente. Intentan socializar, pero también le tienen mucho miedo al adulto o a esa persona cuidadora o a otras personas que se puedan presentar en el entorno que le causan violencia. Es importante también que acá revisemos cómo es también nuestra asistencia a las instituciones, a las actividades recreativas, si el niño quiere participar, la frecuencia con la que asiste. De pronto también nuestros niños o niñas buscan ocultar esos signos de maltrato o muchos también los narran, los manifiestan y hay que prestar atención con ello. Y pues de esta manera tendríamos muy presentes esas señales de alerta de lo que pueden presentar nuestros niños cuando hay violencia física. Ahora vamos con la violencia psicológica. En la violencia psicológica entendemos que existen acciones y en ocasiones omisiones a degradar, discriminar, controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de niños y niñas. Y es acá donde empezamos a categorizar cómo puede ocurrir esto. ¿Cómo puede pasar? Cuando yo humillo, cuando yo rechazo, cuando aterrorizo, cuando aíslo, cuando soy permisivo también, porque acá hay una omisión, cuando instrumentalizo o cuando hago cualquier otro tipo de conducta que genere un perjuicio a la salud mental de ese niño o esa niña.
y que además de todo esto genera un retroceso en su desarrollo personal. Y es por eso acá que cuando hacemos esos espacios les invitamos siempre como padres de familia que observemos y detallemos el lenguaje que usamos, porque aquello que decimos puede causar también una afectación emocional de confianza a nuestros niños y niñas. Entonces, mucho cuidado con las palabras que utilizamos. Hay unas señales de alerta también ante estos signos de violencia. Y ante estos signos de violencia podemos encontrar indicadores comportamentales y emocionales de nuestros niños y niñas y también podemos presentar comportamientos de la persona cuidadora. Entonces vamos con el primero, que son los indicadores comportamentales y emocionales del niño. Entonces, por ejemplo, se observa que está cansado, que de pronto la niña tiene hambre habitualmente, que hay necesidades de salud que no se atienden rápidamente. Puede ocurrir que hay niños que se golpean a sí mismos contra las paredes, se aruñan, en un momento de ira o mal genio también tienden a lastimarse, a infligirse heridas, muestran signos de ansiedad, de preocupación excesiva, emociones, cambios de estados de ánimo oscilantes, dificultad en cómo se comunican, o también tienden a ser muy apáticos, no estar con sus grupos de amigos, o a ser muy agresivos, a tener una baja autoestima, a presentar de pronto que hay una evolución de sus controles de esfínteres, el tema de la alimentación no es tan regular, entonces también eso genera somnolencia, no pueden dormir con regularidad. Es importante que también acá identifiquemos que los niños pueden presentar comportamientos en retroceso a su desarrollo, por ejemplo, chuparse el pulgar, mecerse constantemente. Entonces, aquí pues es importante como familias lo que identificamos, observamos y vemos en el comportamiento. En los comportamientos de la persona cuidadora, en este caso, logramos observar que cuando existe violencia psicológica, entonces hay padres, madres, cuidadores muy disciplinados de forma muy severa, que son violentos, que a veces utilizan unas fuerzas o un vocabulario inapropiado para la edad, que de esta manera a veces no explican lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando se presenta una lesión, qué fue lo que ocurrió, que sus relatos son ilógicos a lo que ha venido sucediendo, porque pues de esta manera hay inconsistencias o contradicciones de sus narraciones. Ustedes perciben que de pronto el niño, al estar con esa persona que lo cuida, ya no se siente tan cercano, lo ve como alguien malo, como alguien perverso. Entonces también esa percepción es importante reconocerla. Posiblemente que el cuidador intente ocultar esas lesiones para proteger la identidad de sí misma. Justifica que el comportamiento violento es una forma de disciplina. Entonces acá recuerden esa primera frase que utilizábamos y es la letra con sangre. ¿Entra? ¿Entra la letra con sangre? Entonces esa justificación hace que yo me quede únicamente en el acto violento. Responsabiliza al niño por lo que le pasó, entonces sí es que es su culpa, es que él se lo busca y intenta también a veces tener vínculos no tan afectivos sino evitativos, no tan cercanos. A veces pasa que los cuidadores en estos casos tienen una gran ausencia, no conocen tampoco de lo que sienten los niños o en qué momentos lo están sintiendo. Ahora vamos con esto de abuso sexual. Y el abuso sexual es todo acto, comportamiento que se presenta a nivel sexual ejercido sobre un niño o un adolescente. Se utiliza la fuerza o cualquier otro tipo de coerción física, psicológica o emocional. En nuestros niños y niñas se aprovecha la condición de indefensión, de desigualdad y se generan esas relaciones de poder, quién está por encima del otro, creando esa relación de quién es la víctima y quién es el agresor. En el abuso sexual encontramos tres indicadores. El primero son físicos, el segundo son emocionales y comportamentales y en el tercero también son esos comportamientos que la persona cuidadora puede llegar a tener.
Y ante ello sí es muy importante que estemos muy alertas de lo que nuestros niños y niñas manifiesten. ¿Qué indicadores físicos podemos observar? Por ejemplo, lesiones físicas en sus zonas genitales, sangrados, dolores, expresión de dolor, irritaciones, infecciones, enfermedades que pueden empezar a presentarse, molestias en la zona vaginal, en la zona genital, también el género masculino. Tienen picor, se rascan con frecuencia, sienten calor, sienten mucha molestia, la ropa puede que esté también manchada, rasgada. Y acá pues es donde habrá que también ser muy precavidos cuando ustedes lo revisan en casa. ¿Qué indicadores comportamentales podemos tener o emocionales? Entonces, en nuestros niños y niñas puede pasar que empiecen a verbalizar afirmaciones muy sexuales que son inapropiadas para su edad, que puede tener conductas también sexuales inapropiadas para la edad, como por ejemplo la masturbación excesiva, que busque también a los adultos como un ejercicio de sentir un vínculo cercano con ellos, pero orientado más hacia la parte sexual. Declararse, a veces expresan que han sido atacados por alguien de manera sexual y es importante validar estas afirmaciones y hacer las indagaciones pertinentes para proteger su vida. Puede ocurrir también que se empiezan a sentir mucha desconfianza hacia esas figuras que eran importantes, un comportamiento demasiado infantil para su edad, que no estaba pasando y que vuelve a aparecer. Parece que a veces son reservados, que se rechazan con otras personas o que se retraen. También es importante verificar en esos comportamientos que a veces puede pasar conflictos. Un estudiante, un niño, una niña que no había sido conflictivo y que ahora está presentando unos comportamientos muy fuertes de agresividad. Dificulta el hecho de establecer amistades, puede presentar también problemas en el desarrollo cognitivo, en cómo se relaciona con los demás, en el sueño, en la alimentación. Su rendimiento escolar puede también descender, entonces es importante también verificar ello. Y por último, los indicadores comportamentales en los cuidadores. Puede pasar que el cuidador aliente al menor a implicarse en esos actos sexuales. Puede pasar que este cuidador sea muy protector, o celoso con el menor. No quiere que nadie más lo toque, que nadie más lo coja, que nadie más lo llame, solamente le gusta estar con el menor. Puede ocurrir que esta persona cuidadora que ha sido también el agresor, agresora, ha sufrido de alguna situación también de abuso sexual en su infancia y por eso es importante que si se presenta, se busque también un apoyo de terapia y de intervención psicológica para que esto no sea un ciclo a nivel familiar. En los cuidadores puede presentar que también se experimenta dificultades a tener con su pareja unas relaciones afectuosas. Es importante también revisar los círculos y el entorno en el que va creciendo, en el que se está desarrollando, porque puede haber abuso de drogas, de sustancias, de alcohol, que son también detonantes en los abusos sexuales. Frecuentemente puede pasar que esos cuidadores estén ausentes o que tengan unas redes pues que no son beneficiosas tampoco para la edad del alumno, de la niña o del niño. Y por último, tenemos la negligencia o el abandono familiar. Y de este nos referimos como esa falta de protección, de cuidado mínimo que se debe tener del niño, de la niña o de ese adolescente por parte de los progenitores o de los encargados del cuidado. Existe también negligencia cuando los responsables del cuidado no protegen de la exposición al peligro, ni atienden o satisfacen las necesidades básicas de los niños y de las niñas, sean estas necesidades físicas, psicológicas, educativas o de salud, teniendo los medios, el conocimiento y el acceso para la prestación de los servicios. Entonces es importante que si en algún momento solicitamos acudir a un servicio de salud porque se han identificado algunas necesidades que son importantes de evaluar, acudamos, porque cuando hacemos omisión de estas responsabilidades como adultos, como progenitores, pues estamos también incurriendo a la negligencia y al abandono familiar. ¿Listo?
¿Qué señales de alerta tendríamos? Entonces, físicas, emocionales, comportamentales y también de esa persona cuidadora. Y para ello entendemos entonces que el abandono físico o esa negligencia de la familia se puede presentar en el indicador físico del niño como que aparentemente está sucio, descuidado o tiene mucha hambre, su vestimenta está inapropiada, tiene problemas físicos o necesidades médicas que no son atendidas, enfermedades leves, recurrentes o persistentes, ausencia de los cuidados médicos que se tienen de rutina, vacunación, revisiones, accidentes frecuentes por la falta de supervisión del adulto, desnutrición, retraso en su desarrollo físico, en su desarrollo psicomotor, constante falta de supervisión, el adulto no está, está ausente. Entonces es un niño que está creciendo sin supervisión y hace cosas peligrosas. Es dejado solo bajo el cuidado de otros chicos, de pronto de menor edad, durante largos periodos de tiempo, permanece también en lugares públicos en los que sea mucho tiempo sin que sus familias reconozcan dónde está y con quién. Ha sido abandonado por sus progenitores o cuidadores o falta a veces a la institución o al jardín sin justa causa. Y esto es de forma habitual, entonces suelen llegar tarde, hay ausencia de su escolarización, entonces es importante que también recordemos que esto es un compromiso de corresponsabilidad y que el permitirnos hacer que nuestros niños estén protegidos de manera integral requiere también de nuestro compromiso. ¿Qué indicadores comportamentales podemos tener de nuestros niños? Entonces, hábitos de horarios inadecuados del sueño, de la alimentación, del ocio, hábitos alimenticios inadecuados o no saludables, cansancio, apatía, dicen que no hay nadie que le cuide, pide ropa o comida, conductas de llamar la atención al adulto, participa en acciones delictivas de un adolescente o se retrae, puede pasar que su entorno estimule también el abuso de drogas o alcohol, una pasividad extrema, es pesimista o tiene una falta de confianza, hay habilidades cognitivas y verbales que son inferiores a la edad en la que se encuentra y empieza a evidenciar problemas también de aprendizaje a nivel escolar. En la parte cuidadora, la persona que cuida empieza a presentar comportamientos de falta de atención a las necesidades de los niños, desconoce las pautas de cuidado básicas, no asume el rol de papá, mamá o cuidador, se pone de forma muy apática o nulo el cuidado de sus niños, no acude tampoco a supervisar las acciones que se están presentando en casa, no acude a las revisiones médicas, no cumple con esas recomendaciones médicas y por ello pues también consulta de manera frecuente los servicios de salud por los peligros que se presentan, no atiende las demandas del centro educativo, en este caso el jardín, hay una falta de colaboración como papá o mamá con esos compromisos escolares, una enfermedad crónica o discapacidad del niño por la falta de atención o supervisión, habitualmente pues puede no convivir con los niños y pues su red de apoyo social y familiar es escasa y esto puede generar que también nuestros niños y niñas sean abandonados o se den acciones negligentes de cuidado. ¿Listo? Para cerrar entonces vamos a tener el temario de las rutas de atención. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por permitirnos también aprender y replicar la información para seguir garantizando, cuidando a nuestros niños y niñas.